Bueno, autóctono, vamos a preparar un collar para la avileña. Porque con este vamos a preparar el collar. Y ya se consumen los pelos. Va a calentar el rojo vivo. Esté bien al rojo vivo se hace. Así ya se consumen los cerebros, se destruyen. Primero hacemos uno en el medio. Mirad. Que sea grande para que entre lo del medio de la bicha. Lo podemos comer un poco más para que entre mejor, tenga más holgura. Ahí está. Bien. Ahora aquí vamos a hacer 2 o 3 agujeros. De paso sí hay que echarlo en el suelo. 1. Y ya el rojo vivo porque quema las fibras y no... Y así no se descose. Ahora vamos a quemar la punta también. Y se aplasta así. Y quede quemado. Ahí está. Vamos a quemar bien por el otro lado para que pasen bien las cuerdas. Bueno, vamos a quemar un poquito más en el medio y ya está. Ya está bien quemada. Ahora ya vamos a mirar para aquí la medida. Para hacerle los... Esto un poquito más grande para que tenga más holgura, mejor. Bueno, ya está. La mentira es la que manda la que marca sensación.
Esto ya está. Ahora se cose con una cuerda. Vamos a hacer aquí los agujeros. Más o menos. Con la novilla empezaremos por aquí. Uno. Dos. Tres. Ya con este se acabó. Vamos ahora a coserlo esto. A coserlo y poner el campanillo. Bueno, a ver si lo cosemos ahora. Le vamos a ver si le cosemos. Con una cuerda de alpaca. Esto vale para todo. Tenemos que haber quemado la punta, pero... O con un alambre. Con esta pequeña alambre va a hacer de aguja. La doblamos así. Ya sabéis que en el campo hay que adaptarse a lo que hay. Vamos a doblarla. Bueno, así vale. Yo le voy a pasar por el agujero. Se mete el alambre. Hay que marchar un poco el alambre. Yo no te quisiera ver. Yo no te quisiera ver. Y esto es un alambre de una de eso. Vamos a marcharla con el mismo campanillo. Para que entre mejor. Porque... Pues tampoco mucho que hay que meter la cuerda por aquí. A pasar por aquí, ¿no? Ahora metemos aquí la cuerda. Qué fresco se está por la mañana, son las 7 de la mañana. Está metida. Pues tiras de la cuerda. Ya la hemos pasado, ¿no? Ahora le sacamos el hilo. Y podemos hacer lo siguiente, por aquí igual. Se mete y se engancha en el hilo, se engancha en el alambre. Se vuelve a enganchar, ahora se tira. Esto Bairo quiere que lo suelte. Y no veis ya. Tenemos un punto de sutura, como dicen los doctores. Los doctores dicen, ya tenemos un punto de sutura. Le hacemos aquí un nudo.
Y ahora no tensamos, pues hay que coser del otro lado. Se podría tensar, pero no lo vamos a tensar. A ver, mira. Y supuestamente quedará cosido. Me estoy clavando todos los pinchos que tiene esto porque es una cacho de alambre de un gallinero, la que he encontrado aquí. En el campo hay que coger lo que se encuentra. No andéis. Si queréis toda herramienta a comprar, todo nuevo, todo compráis, no todo. Oh, yo lo compro todo. Pues entonces verás por dónde te van las ganancias. Cuando entra, se mete el punto de sutura. Y ya está. Si como son añojas, pues este le vale para las añojas. Ya le compraremos uno que también vale muy caro los collares y todo. Todo lo que compramos vale caro, lo nuestro no vale dinero. Somos la España primera. Se mete la aguja, se cose la aguja y se saca. Somos la España primera. Esto, Ponzo. Ese fue como viniera. Y se mete por aquí para que quede bien cosido. Somos la España. ¿Lo ves? Ahora ya hacemos el nudo aquí. Un nudo y a correr. Se fue como... Vamos a dar esta cuerda tan larga para que luego le pongamos. Es la España interior. Aquí tiene los agujeros que le hemos hecho. Ahora se mete por aquí esto. Y luego con el trozo de cuerda que nos sobra, le atamos aquí, como esté puesto en la becerra, y se corta. ¿Entendéis? Se mete esto por aquí. La vaca va a ser son negras avileñas y el collar este morado le va a quedar muy bonito. Nos vemos. Vamos a cortar el vídeo.